he llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies. Te necesito, Dios. Yo corro a mi Padre, yo corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón con grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Yo corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Yo corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Una vez y otra vez. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me
Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que podemos reunirnos. Gracias, Padre, porque podemos adorarte aún desde nuestros hogares, Señor. Y nosotros oramos que esta tarde, Señor, seas tú hablándonos, que seas tú poniendo algo especial en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que siempre, Señor, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros nos tomamos ese tiempo para pausar, tú hablas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Entre Semana. El día de hoy estamos desde nuestra casa. Les damos la bienvenida y tenemos el gusto de compartir David y yo juntos. Así es, entonces esta tarde, esta noche, lo que queremos hablar un poco es acerca de nuestras expectativas o incluso nuestra perspectiva. Yo creo que siempre hablamos de nuestros planes, hablamos de nuestras metas, hablamos no solo en el ámbito personal, sino también como nuestras empresas, nuestros trabajos, incluso la iglesia. Y yo creo que muchas veces las expectativas que nosotros tenemos o tengamos, muchas veces no cumplen nosotros no llegamos a cumplir lo que nosotros esperamos de la situación o del año. Entonces, simplemente esta noche lo que vamos a estar haciendo es hablando. No es tanto una enseñanza directa, sino que vamos a estar platicando entre los dos. Entonces, para empezar, yo voy a hacer unas preguntas y tal vez la primera es un poquito más complicado, pero también es muy fácil o muy práctico para nosotros, porque es la manera, voy a hacer la pregunta y luego lo explico. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros hacemos nuestros planes? Como nuestras vacaciones y todo eso. Y yo le digo que es complicado porque es complicado, pero es más práctico porque nos va a ayudar a entender de una manera muy práctica cómo podemos nosotros manejar nuestras expectativas o nuestra perspectiva. Entonces, ¿cómo es que normalmente nosotros decidimos o tomamos la decisión o hacemos planes en nuestra vida? Bueno, yo creo que usualmente basamos las decisiones, todo ser humano diría yo, con lo que conocemos. Los factores que sabemos, las cosas que sabemos se van a dar, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que está por delante, basado en el conocimiento. Yo creo que eso también, estaba escuchando a alguien el otro día y decía esto: ¿cómo es posible que el anhelo nuestro siempre es lo conocido? O sea, nadie nunca dice, es que yo quiero, ¿qué comida se le antoja para la cena? Nadie, o muy raro, alguien diría, se me antoja algo que nunca he probado antes en la vida. Entonces, nuestra manera de hacer planes es muchas veces eso, que siempre regresamos a lo que ya conocíamos. Entonces, yo creo que al hacer los planes para este año, empezando, vamos a hablar de nosotros mismos un momento, nuestros planes era celebrar nuestro aniversario. Uh-huh. Y nosotros habíamos platicado de antemano acerca de nuestro aniversario, que qué es lo que íbamos a hacer y todo. Entonces, tal vez tú puedes empezar a contar esa historia y luego podemos seguir hablando de eso. Claro, entonces, bueno, nuestro aniversario es en el mes de marzo. Uh-huh. Y nosotros habíamos planificado tal vez reunirnos entre uno de mis viajes de trabajo. En marzo tenía que viajar mucho, tenía una agenda bastante complicada, entonces pensábamos, no sé, en algún lugar en Sudamérica nos vamos a reunir y planificar ese viaje. Y por alguna razón como que no sentíamos paz en nuestro corazón. Hablábamos y cada que decíamos, ok, nos vamos a ir a Argentina o nos encontramos en Colombia, como que el espíritu como que no nos daba esa paz. Y entonces decidimos que mejor nos quedábamos localmente. Uh-huh. Y tomamos la decisión de irnos a Rhode Island, súper cercano. Y luego, cuando ya empezó todo esto de la pandemia, nos dimos cuenta que era Dios realmente quitándonos la paz para que no hagamos uh-huh. ese tipo de planes, porque si hubiéramos planificado reunirnos en un país en Sudamérica, hubiéramos estado en lugares diferentes uh-huh. por largo tiempo, porque luego ya cerraron las fronteras en muchos países, uh-huh. o tal vez estábamos los dos juntos, pero no podíamos estar en casa, uh-huh. pero había un propósito. Entonces muchas veces también es importante escuchar en lo espiritual también, no solamente basarnos en la realidad uh-huh. que como humanos queremos hacer en lo que conocemos, uh-huh. sino que también tomarnos esa pausa y escuchar. Sí, yo creo que eso es lo que nos muestra nuestra expectativa, porque las expectativas nuestras, o sea, el deseo, el anhelo nuestro era viajar, era aprovechar esos 4 días que tenía entre viajes y aprovecharlo en Sudamérica, conocer tal vez un lugar nuevo, simplemente estar juntos, visitando una montaña o un lago, o sea, haciendo algo. O sea, nuestra expectativa era algo específico, pero al mismo tiempo tenemos que estar sensibles a lo que a veces el Espíritu nos quiere enseñar. A veces lo que el Espíritu nos quiere mostrar no es lo que nos agrada, por supuesto, pero yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, es estar sensibles, porque muchas
muchas veces lo que nosotros esperamos de algo no es lo mejor para nosotros. Entonces otra pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros, cuando estamos planeando algo, cuando estamos planeando una meta o enfocándonos en una meta o un viaje, vacaciones, lo que sea, cómo es posible cómo es que nosotros lo que hacemos es nos enfocamos en lo bueno y a veces lo malo ni siquiera lo pensamos? ¿Cómo es que nos enfocamos en lo bueno y lo malo no lo pensamos? Porque nuestra mente siempre quiere enfocarse en lo bueno. Entonces, como hemos hablado recientemente, cuando regresas a ver de lo que te pasó en un proceso, siempre recuerdas lo bueno de esa situación. Uh-huh. Porque nos aferramos a que queremos solamente lo bueno, pero muchas veces no estamos dispuestos tal vez a pasar por las dificultades para llegar a eso. Uh-huh. Entonces nos olvidamos que muchas veces hay esfuerzos que tienen un costo, que tienen dolor también, uh-huh, porque todo proceso tiene dolor. Y yo creo que también parte de eso es el hecho de que nosotros anhelamos lo bueno y nosotros no siempre es por ignorancia, pero a veces sí es ignorancia, pero yo creo que también es por nuestro propio deseo que nosotros no queremos admitir que va a haber dificultades para llegar a la meta que nosotros deseamos. Uh-huh. Y yo creo que parte del poder disfrutar el éxito, disfrutar el logro que propongamos delante de nosotros, es eso, es la habilidad de poder ver hacia atrás y recordar toda la lucha, todo el esfuerzo y por todo lo que nosotros pasamos para poder llegar a ese momento. Uh-huh. Entonces yo creo que muchas veces nos enfocamos en lo bueno, nos enfocamos en la meta, pero se nos olvida o simplemente no queremos ni pensar en lo difícil. Pero yo creo que a veces viendo hacia atrás, recordamos lo malo incluso. Yo creo que recordamos lo malo y no es feo en ese momento. Pero estamos hablando del otro día y estamos hablando de la nena, que estamos embarazados, que ya falta meses para la nena, para que nazca. Pero ¿cómo es posible que nosotros pensamos en que va a haber un bebé, pero en ni un momento no siempre uno piensa antes del embarazo con 9 meses? Uh-huh. Incluso uno no siempre piensa en que después de que nazca, a veces tal vez no va a haber, o va a haber noches que no duerme uno tanto. Porque uno lo que está enfocando es en la bebé, uno está enfocando en el embarazo, uno está enfocado en el propósito, pero no está enfocando en el proceso. Exactamente, pero la expectativa siempre es, yo creo que en la meta final o en lo que queremos. Y creo que en esta temporada para muchos se ha convertido en algo tan difícil porque las cosas no fueron como esperábamos. Conocemos de muchas personas que tal vez tenían planes de viajes, conocemos de muchas personas que o se iban a casar o tenían una reunión planificada, un viaje, lo que sea, y no se dio. Y aún ahora la realidad que vivimos es una realidad muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y no sabemos muchas veces cómo manejarlo. Y es difícil porque no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería. Y ahí es cuando tenemos que soltar y dejar que Dios tome el control de las cosas. Uh-huh. Y no solo enfocarnos en que queremos lo bonito y lo bonito como nosotros lo definimos, sino que muchas veces el dolor o el proceso o lo diferente o lo incómodo es necesario uh-huh. para llegar a lo bonito o la promesa o lo que Dios tiene. No, incluso estaba pensando ahorita que estabas hablando de cómo es posible que sabemos que los planes de Dios son perfectos, sabemos que su voluntad es bueno, perfecto y agradable, entendemos eso, pero cómo es posible que incluso nosotros, y no estoy hablando de nosotros, sino que estoy hablando entre nosotros, entre toda la humanidad, toda nuestra sociedad, todo nuestro grupo de amistades, de familia y todo, cómo es posible que cada uno de nosotros definimos cómo es lo que debemos de tener, o cómo es como yo decido que mi hermana tiene que tomar sus vacaciones de X manera, o que para tomar sus vacaciones y disfrutarlos tiene que ir a X lugar. ¿Cómo es posible que nosotros nos enfocamos así con el resto de la humanidad, pero ni siquiera le preguntamos a Dios cuáles son sus planes para nosotros? O sea, me parece muy interesante que hablando de eso, que nosotros ni siquiera le preguntamos al que tiene los planes perfectos para nosotros, ni siquiera le preguntamos cuáles son sus planes perfectos para nuestra vida. Uh-huh. Tal vez otra pregunta que pudiera hacerte es, ¿por qué nos cuesta tanto en medio de los problemas, en medio de las dificultades? ¿Por qué nos cuesta tanto? O por qué, mejor dicho, ¿por qué se nos olvida
la meta, porque se nos olvida esos puntos agradables al final, la meta, el deseo, el anhelo, porque se nos olvida en medio de las dificultades. Yo creo que porque nos enfocamos en el presente, porque muchas veces solo vemos lo que está frente a nosotros. Entonces, como decíamos, la expectativa se basa en lo que yo conozco. Uh-huh. Entonces, nos enfocamos y nos enredamos, diría yo, en la dificultad de lo que estamos pasando, que se nos olvida lo que está al otro lado. Uh-huh. Y ahí es cuando tenemos que recordar la fidelidad de Dios. Y por eso yo creo que es clave también, aún sin importar lo que estemos pasando, recordar el ser agradecidos. Uh-huh. Porque cuando somos agradecidos, entonces recordamos lo que Dios ya ha hecho. Y ese agradecimiento entonces causa el gozo que nos ayuda en medio de cualquier circunstancia. Pero nosotros creemos que nosotros lo sabemos todo y queremos decirle muchas veces a Dios cómo debe hacer las cosas. Uh-huh. Yo te daba el ejemplo el otro día que yo decía que yo quería tener 5 hijos antes de los 30 años. Y en octubre cumplo 30 años, así que acuérdense que en octubre cumplo 30 años. Pero no fue como yo esperaba sea la historia. Entonces yo he comentado muchas veces, yo siempre quería adoptar hijos, quería tener mis propios hijos, pero también quería adoptar y quería tener un total de 5 hijos. Pero en mi mente era lo que yo esperaba durante mis años, cuando estaba más joven, era que yo me case antes de los 25 años y que empiece a tener mis hijos biológicos y que ya para los 30 ya iba a tener 5 hijos biológicos. Y las cosas no se dieron de esa forma. Entonces, te comentaba que cuando ya tenía 25, 26 años y no me había casado todavía, entonces yo decía, esto es imposible. ¿Cómo puede ser? Entonces, a mi manera, a lo que yo conocía y como yo hubiera creado el plan para mi vida, no había forma de que yo ni siquiera tenga un hijo antes de los 30 años. Pero Dios tenía algo diferente y me dio 3 hijas a los 28 años que nos casamos. Me dio 3 hijas que ya estaban grandes, pero son mías. Y ahí están las 3 hijas que yo quería. Y ahora, antes de cumplir los 30, bueno, ya estamos esperando el 4. Entonces, quizás no vamos por 5 antes de los 30, pero Dios cumplió el anhelo que yo tenía, de tener una familia grande, de poder adoptar también, que ese era el anhelo de mi corazón, pero fue de forma distinta. Entonces muchas veces, así como yo, cuando ya tenía 25 o 26 años y no me había casado, no conocía aún ni a David en esa época, y me estaba desesperando, como que ¿y ahora cómo va a funcionar este plan para mi vida? Pero Dios sabía cómo hacerlo. Pero en medio de la circunstancia, sabiendo cómo yo lo hubiera hecho, parecía casi imposible. Pero Dios tenía un propósito, y el propósito de Dios era mucho mejor. Y Él sabía lo que yo necesitaba. Yo creo que un ejemplo en la Biblia sería el ejemplo de José, el del Antiguo Testamento, que él recibe el sueño que mostraba, digamos, que todos sus hermanos se iban a postrar delante de él. Y por supuesto, si yo hubiera recibido ese sueño, yo empiezo a trabajar en ese rumbo. Yo empiezo a pensar, bueno, yo voy a empezar a acercarme a mi papá para que él me empiece ya a dar las llaves del reino, para que yo pueda empezar ya a ser el próximo jefe. Yo empiezo a hacer y empiezo a mover todo lo posible para que yo pueda llegar a cumplir ese sueño que Dios ya me dio. Pero bien sabemos que la historia de José no fue nada parecido. Yo creo que incluso tal vez si él hubiera intentado su propia manera, hubiera estorbado, hubiera arruinado todo el plan. Yo creo que, tal vez tú puedes hablar más de esto, pero yo creo que el plan de Dios era tan perfecto que no pudo hacerlo a su manera, sino que tuvo que hacerlo a la manera de Dios. Exacto, y también tenemos que ponernos a pensar en todas las trabas y las circunstancias que tuvo que pasar José para llegar a cumplir el propósito que Dios tenía para él, y no solo para él, sino para su familia también. Pero es increíble el pensar que como tú dices, o sea, si José hubiera tomado el plan en sus propias manos, en lo que él conocía, hubiera sido al revés y no se hubiera cumplido. Pero era necesario que él pase por ser vendido como un esclavo, que pase por todas las cosas tan difíciles que él pasó, y para poder ser puesto en la posición de poder que él tuvo, para poder últimamente bendecir a su familia.
Sí. Y obviamente es increíble también la historia de José desde la perspectiva de que él no les guardaba resentimiento a sus hermanos, sino que él los perdonó y él comprendió el plan de Dios para la vida de él. Y es así como se cumple el plan de Dios, cuando podemos perdonar, cuando nuestro corazón está listo para recibir y para poder ser usados y ver que en medio de mi dolor, en medio de mi proceso, en medio de que las cosas fueron al revés, porque estoy segura que José quería quedarse con su papá, era el hijo favorito, entonces, o sea, él no hubiera escogido ser vendido y ser un esclavo, pero él se dio cuenta de que era la única forma de que entonces Dios pueda cumplir el propósito para su familia y para un pueblo completo. No, incluso yo diría, o yo pienso que tal vez si José hubiera intentado a su propia manera, él hubiera querido tal vez reinar sobre sus hermanos, o sea, con poder y con arrogancia, con orgullo, pero luego de todo el proceso que él tuvo que pasar, no fue un momento en que ellos se postraron por glorificarlo, por honrarlo, simplemente era porque él era el que estaba a cargo. Y él entendió eso, que no era porque ellos lo estaban adorando ni que estaban en su servicio, sino que él entendió que era por el puesto que Dios ya había dado hacia él para poder proteger no solo a él y su familia, sino a todas las naciones que estaban ahí cerca. Entonces yo creo que es muy importante eso, recordar que las expectativas que nosotros tenemos, a veces recibimos una sola mirada de lo que los planes, de cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Hemos escuchado tal vez una profecía, una palabra, o tenemos un sueño, o cualquier cosa que hemos recibido. Nosotros empezamos a verlo, y si no empieza, nosotros mismos empezamos a hacer las ecuaciones en nuestra cabeza de cómo es que vamos a llegar hacia allá. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que mover esto, que hablar con el otro? Y nosotros, la verdad, lo que estamos haciendo es arruinando los planes de Dios, porque nosotros no le estamos dando la oportunidad a Dios a hacer lo que Él quiere hacer. Y si vamos a recordar que los planes de Él o la voluntad de Dios siempre es bueno, agradable y perfecto, tenemos que dejar que Él lo desarrolle a su manera, sabiendo que el proceso por la cual tenemos que pasar nos está preparando por el puesto o por el sueño o por el éxito que vamos a tener. Y yo creo que muchas veces de esas tardanzas que podemos ver en nuestras vidas, o esos tiempos en los que no entendemos por qué no es lo que yo pensé que iba a ser, es porque Dios está tratando nuestro carácter, porque está desarrollando algo en nosotros y aún muchas veces está creando humildad. Porque como cuando hablabas de José, obviamente todo el proceso que él pasó creó humildad en su corazón. Sí. Y entonces al final del día él sabía que era Dios que le puso en esa posición, no fue por su propio esfuerzo. Entonces muchas veces es eso, y es Dios diciéndonos, espérate un ratito, que aún no estás preparado para eso. Y ayer, como te comentaba, salí a manejar con Cami, y ella estaba conduciendo, y ella apenas está aprendiendo, apenas sacó su licencia, pero íbamos en una ruta en la que si ella se metía por la ruta más corta, iba a chocarse. No había forma de que ella logre pasarse para la derecha sin chocarse, pero era lo más rápido para llegar a donde queríamos ir. Y entonces ella empezó a desesperarse y como que me paso, no me paso. Entonces llegué a un momento que era como que no lo hagas, Cami, vamos a irnos, y más adelante hay otra ruta que es más fácil, que tú gires hacia la derecha y va a ser más calmado. Igual nos vamos a tardar un poquito más, pero lo vas a lograr y vamos a estar bien, no te vas a chocar. Y Dios me recordó como que así soy contigo muchas veces. Muchas veces te estoy diciendo, no es por ahí todavía. Parece que sí, parece que tienes que ir para llegar de la forma más rápido. Pero yo tengo un lugar más seguro, un lugar en el que vas a estar protegido y vas a llegar de todas formas. Y lo hicimos y ella llegó bien, la ruta era más bonita, había un lago a la derecha, incluso Jessie dijo, ay, me encanta este lugar porque hay árboles y hay un lago y se ve bien bonito. Y era mejor, y no se chocó, y estuvo más tranquila. Entonces, como digo, o sea, Dios muchas veces nos dice, espérate. Y sí, parece que ya debe ser por ahí, para que te vayas, para cumplir lo que tengo para ti. Pero muchas veces hay un lugar donde vamos a estar protegidos. Y muchas veces esa tardanza es esa protección también que Dios tiene para nuestras vidas. Así que en esta época tal vez podemos pensar que hay muchas cosas que se han tardado, hay muchas cosas que se han retrasado, muchas cosas que han tenido que pausarse, pero tal vez es Dios poniendo esa pausa en nuestras vidas para que tengamos esa oportunidad de recordar que Él está en control, para poder escucharle y sobre todas las cosas saber que Él sabe lo mejor para nosotros.
Amén. Entonces, antes de que nosotros nos despedimos de ustedes, lo que quisiéramos hacer es recordarles siempre que, por supuesto, pueden poner un comentario abajo. Nosotros vamos a orar por ustedes específicamente por las necesidades o los deseos que Dios ha puesto en su corazón. Pero también nosotros queremos orar para ustedes, porque nosotros sabemos que los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son agradables, son buenos. Entonces, nosotros queremos orar para que cada uno de ustedes puede empezar a disfrutar las diferentes bendiciones que Dios ha tenido o que Dios tiene preparado de antemano para ustedes. Y eso significa que, como dijiste, a veces hay que pasar un poquito de más tiempo para recibirlo, pero también es lo más fácil. Y a veces lo más fácil es lo mejor para nosotros. No es lo más rápido, es lo más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, queremos orar por ustedes. Entonces, yo voy a pedir que, Katy, si tú puedes orar por ellos y simplemente bendecirlos en esta noche. Y antes de cerrar, quería compartirles un verso que vino a mi mente el día de hoy. Era 2 de Pedro 3, del 8 al 9, que dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice en el 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Entonces, muchas veces puede parecer que Dios ha tardado, pero Dios nunca llega tarde, porque sus tiempos son perfectos, y lo que para nosotros pueden sentirse como años, para Él tal vez son días. Entonces, solamente el animarles que, sin importar por qué temporada estén pasando, sin importar si han habido retrasos en sus vidas, sin importar si la expectativa que tenían para su vida es muy diferente a la realidad que ahora viven, recuerden que Dios está en control. Y recuerden que Dios nunca llega tarde, pero es súper importante que en medio del proceso seamos agradecidos, aprendamos a escucharle y que veamos qué puedo aprender de este tiempo, qué puedo aprender de este proceso y saber que aún todo el dolor, aún todas las circunstancias nos ayudan para nuestro bien. Así que quiero orar por eso específicamente. Si hay alguien, si el mensaje ha tocado su corazón, si alguien se relaciona con eso de que no estoy donde me esperaba estar o siento que las cosas se han tardado, oremos por eso, para que Dios nos enseñe qué es lo que Él quiere hacer en este tiempo y que podamos disfrutar aún de esas cosas que no cumplen nuestra expectativa. Padre, nosotros te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú siempre, Señor, nos hablas, Padre Celestial. Y aún en medio de los tiempos en los cuales tal vez nosotros sentimos que las cosas no van como queríamos, las cosas no van en el rumbo que esperábamos, Señor. Tú tienes un control y tú conoces más allá de lo que nosotros conocemos, Padre Celestial. Tú conoces desde el principio hasta el final de nuestra vida y tú sabes lo que es mejor. Y muchas veces nos estás diciendo, no es por ahí todavía, o espérate un momento. Y oramos, Padre, que en esos tiempos nosotros podamos aprender, que en esos tiempos nosotros podamos soltar. Y simplemente, Señor, dejarte ser a ti el conductor de nuestra vida. Y oro por cada persona, Señor, que tal vez ha tenido planes que se han cancelado en esta época, que han tenido que cambiar la forma de vivir, Señor. Yo oro que los encuentres ahí y que les recuerdes que tú estás en control de este tiempo. Que a ti la pandemia no te agarró por sorpresa, que tampoco para ti ha bloqueado la oportunidad de que crezcamos o que haya planes en nuestras vidas. Simplemente es parte de ese proceso. Yo oro, Señor, que podamos ver eso y tener esa actitud positiva siempre y agradecida. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que en medio de todo tú sigues siendo Dios, que en medio de las pandemias, en medio del todo el caos que puede existir en el mundo y alrededor del mundo, Señor, tú sigues siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, y no te has bajado de tu trono. Oramos, Señor, por paz y bendiciones sobre cada una de las personas que nos están viendo el día de hoy, Señor, y declaramos, Señor, esas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre, familia, ustedes saben que nosotros estamos con ustedes. Nosotros queremos caminar de la mano con ustedes. Si se han caído, pues nosotros estamos aquí para levantarlos y ayudarlos. Nosotros sabemos que a través de todo este tiempo, nosotros
lo que más hemos aprendido es que todos necesitamos ayuda, que todos estamos en esto juntos y que la verdad nosotros estamos para servirles. Les recordamos que este sábado estaremos orando a las 10 de la mañana en la nueva propiedad, en la Cuarta y Hayes en Bethlehem. Y también, por supuesto, el servicio a las 11:30 el día domingo. Entonces nosotros esperamos verlos ahí hasta el sábado, el domingo. Nosotros les esperamos, pero por supuesto, si necesitan cualquier cosa, nos mandan un mensaje. Estamos para servirles. Y como siempre, les amamos. Bendiciones. Dios les bendiga.